Así. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, les doy la bienvenida a una nueva sesión de este espacio de Bitcoin de cero a 100 de la ONG, Bitcoin Argentina. Para los nuevos que se suman a este espacio, pues, digo, el público siempre se renueva, aunque veo varias caras conocidas. La ONG ya tiene 13 años. Bueno, después podemos ahora charlar un poco de la fecha de inicio en esta charla. Justo esta charla podemos charlar de ese tema. Pero bueno, la ONG viene ya hace muchos años trabajando en educación, en tecnologías descentralizadas como Bitcoin. Y en este espacio lo que buscamos es también que sea charladito, conversado, que puedan hacer preguntas, podemos conversar y traemos speakers que nos cuentan de distintas ópticas aspectos técnicos, aspectos filosóficos, comunitarios, y la idea es contribuir a que todos los que asistan acá se lleven una idea un poco más acabada de qué es Bitcoin, de por qué existe Bitcoin y por qué estamos acá, por qué funciona esto, por qué vale. Y en ese sentido la ONG tiene varias misiones. Educar con sus programas como Bitcoin en escuelas, Bitcoin en las universidades, y también está el punto de tener la asesoría, digo, la consulta legal inicial para víctimas de estafas en la clínica. Hay otros espacios también de consulta, así que quienes tengan dudas y es la primera vez que se suman, busquen las redes sociales a la ONG Bitcoin Argentina. Y hoy tenemos, digo, participación estelar de Rodolfo, que Rodo es uno de los founders de la ONG, así que por eso digo, él puede contar un poco más de los inicios, porque se supone que estuvo de los inicios, y nos va a contar un poco de las comunidades, de cómo crear comunidades y por qué esta cosa social de Bitcoin, por qué le damos este valor a las personas en Bitcoin tanto. Ujú. Así que Rodo lleva muchos años, fundador también de la BitConf, la conferencia, voy a decirlo, la conferencia más grande de Latinoamérica y aparte de la que está hoy funcionando en el mundo, la más vieja. Y si no es la más vieja, está entre las más viejas. Ah, no, la más Eh, antigua del mundo. bueno, listo, está confirmado. Chequeado que es la más antigua del mundo, está la BitConf y otros proyectos más. Está la Fundación Bitcoin Iberoamérica, está también proyectos como la Bitcoineta, esas locuras que hay que me ha tocado circular y rodar por ahí dando vueltas, que hay varias Bitcoinetas ahora en el mundo y se van replicando, se van como clonando. Así que hay muchos proyectos en los cuales Rodo trabaja y está presente. Y me pareció que era la persona indicada para hablar de comunidades, hablar de cómo crear comunidades, de cómo hacer cosas, porque es una persona muy inquieta. Así que voy a dejar de hablar, lo voy a dejar hablar a él, que es la estrella del programa de hoy, y que nos cuente un poco de esto. Y aprovechen a hacerle preguntas, porque estamos en un Zoom, somos poquitos, así que aprovechenlo. Sáquenle el jugo que le está dedicando este rato, que le costó un poco ahí negociar que le da el... No, fue sincronizar justo con la vuelta de mi viaje. Estoy hace pocas horas en Buenos Aires, así que me venía muy bien. Sé, Ernesto me estuvo escribiendo también, che, a ver con que yo, y la verdad que acabo de llegar, así que y estaba con un evento de 20 personas en casa, hicimos el espacio y metimos esto. Así que un gusto para mí poder compartir con ustedes. Siempre, obviamente, de todas las cosas que hago, lo que más me interesa es siempre hablar de Bitcoin, así que más que contento de poder estar acá y compartir. Bueno, te agradezco, Seba, por el espacio. Muchas veces no entiendo bien por qué me invitan. Sí, es cierto que soy una persona que ha hecho muchas cosas dentro del ecosistema. Una de ellas, probablemente fundar la ONG Bitcoin Argentina. Antes de fundar la ONG Bitcoin Argentina, en realidad yo creé esto, para los que no conocen mi historia, ¿sí? Este trabajo lo escribí en 1997, Bitcoin's World Wide Web y Cash. O sea, varios años antes de que exista Bitcoin o el Bitcoin que conocemos nosotros. Así que yo tengo mi Bitcoin y después está el Bitcoin que todo el mundo conoce. Pero se podría decir que soy la primera persona que alguna vez escribió la palabra Bitcoin en el mundo mucho tiempo antes de que exista. Que nada que ver con esto, pero sí que ver con mi historia, con mi hecho, y sé que a mí este tipo de cosas un poco le llegan también, que es un poco el destino me puso en este espacio, ¿no? O sea, yo había creado algo, nada que ver con el Bitcoin que hoy conocemos, y sin embargo, llegado un momento con el Bitcoin en 2008, eh, hacia el 2011, alguien me contacta y me dice, che, mirá, te quiero comprar el dominio, yo había reservado el dominio bitcoins.com,
Y bueno, empiezo a entender de qué se trata esto. Obviamente no se lo vendí inmediatamente, empecé a ver de qué venía esta movida y eso me llevó a adentrarme en este proyecto de Bitcoin y a entender, o sea, me ayuda de alguna forma a cambiar mi cabeza, a cambiar mi forma de entender varias cosas. Y obviamente no era lo mismo lo que yo entendía en 2011 de lo que entiendo hoy en 2026. No es lo mismo el grado de confianza y de certeza que tenía en el 2011 que el grado de confianza y certeza que tengo hoy. Y ese grado de confianza y certeza no se da por el tiempo, no es que el tiempo te hace sabio. Te hace sabio la exploración, una actitud proactiva. O sea, yo hace muchísimo que conozco de plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas, pero ahí me quedé en mi conocimiento y no soy un sabio por saber que existen plantas de dos tipos. Y sin embargo, Bitcoin fue ese tipo de conocimiento que me invitó a querer seguir explorándolo y a entender en profundidad de qué va y de qué trata. Y, y de alguna forma ese proceso que es indispensable para ser Bitcoiner, que ahora les voy a contar lo que para mí es ser Bitcoiner. Digo, estamos hablando de la capa social, ¿no? De la capa humana, de la capa. No, no vamos a hablar de Bitcoin como por qué Bitcoin, ¿sí? Sino a nivel humano. Y contarles un poco mi historia humana me parece que es relevante en ese contexto. Pero este Bitcoin para ser Bitcoiner, de alguna forma Bitcoin se tiene que cambiar, tiene que haber convertido en Bitcoiner, no es un tenedor de Bitcoin, es una persona que se convirtió en Bitcoiner, como me siento yo. Eh, Tiene que ver con este proceso de exploración, de cuestionarlo, de constantemente seguir cuestionándome cosas y preguntarme ¿y si la minería y qué pasa y la IA? Digo, hay que estar constantemente animado a cuestionarlo y no darlo como un acto de fe y de confianza y de que sí, no, pero me dijeron y todavía no entiendo muy bien cómo funciona esto, pero bueno, funciona, será, ¿sí? Y bueno, sí, los developers, hay 5 que toman las decisiones, ¿cómo que 5? Pará, pensé que eran miles de developers, sí, son miles de developers, pero hay 5. ¿Y estos 5 por qué? ¿Me preocupa? No me preocupa que sean 5 los que toman. No sabía ni siquiera que había algunos que toman decisiones. Bueno, todo este proceso de entrar en conocer en profundidad es un proceso que, muchos decimos esta madriguera, ¿no? del conejo, es un proceso que lleva muchos años de cuestionarte y de estar tranquilo con lo que entendiste y después seguir, te aparece otra pregunta y otra duda y estar tranquilo y de repente el precio baja y reforzar tus creencias y de repente el precio sube. ¿Y qué hago? Vendo. Y entonces digo, entré y claro, entré en 100 y se fue a 200 y me fui, soy un genio, y se fue a 1000, digo, qué gil. Y entonces hay todo un proceso que lleva tiempo. No, no sé si se puede acortar, creo que quizás sí, cambio sí se puede acortar a través de este tipo de espacios, Exacto. ¿no? Y no es porque, bueno, como invitar a este espacio tengo que hablar del espacio, no. Pero tiene que ver con que quizás cuando yo entré, estas cosas no existían. Cuando yo entré, casi todo era en inglés. Hablo inglés, obviamente no tuve ningún problema con ello, pero casi todo era en inglés, casi todo era técnico, casi todo era crítico, casi todo era de la mirada desde las drogas, o casi todo era desde el muy cypherpunk y imaginarnos que el mundo iba a cambiar y que quizás alguna vez un Estado y que quizás la blockchain, todo el potencial digo, el proceso que me ha tocado hacer y que al ser el primero, no, a ver, soy la conferencia más antigua, como quien dice, pero porque, bueno, porque la empecé en el 2013. ¿Sí? Y bueno, tuve la casualidad y el destino que en el 2013 la empezamos. Y la ONG más antigua de Latinoamérica, sí, bueno, pero fuimos la primera que se fundó. Pero ese ser el primero es como ir con el machete y entendiendo qué hay del otro lado, ¿no? Entonces, este proceso fue un proceso intenso que me ayudó a formarme como un alto creyente, pero no un creyente maximalista, sino objetivista, donde objetivamente cada vez que alguien me cuestiona algo, adoro los amas, ¿sí? El preguntar lo que quieras y tratar de aprender y también de pincharme, si se quiere. Ese proceso me parece que es el real proceso que hay que hacer con esto. No creer en Bitcoin, sino cuestionar a Bitcoin. Y en el proceso de cuestionar,
al encontrar respuestas, si esas respuestas te siguen construyendo en que entonces crees en Bitcoin, así vas en el camino de ser Bitcoiner. Eh, y es el único camino que me imagino. Y eso tiene que ver con lo que nos trae hoy, que tiene que ver con comunidades, ¿no? Con el desarrollo de comunidades, con el desarrollo de espacios para comunidades, con el salirte de la exploración individual, porque puedo tranquilamente dedicar días y días, ahora incluso con ChatGPT, digo, uff, y el Sato, hay una versión de ChatGPT que es Sato, que está en la web de Bitcoin Argentina, que está preparada para responderte específicamente sobre Bitcoin y ayudarte infinito en ese camino. Entonces podría pasarme días y días hablando y entendiendo y usando Sato yo solo, no me preocupa la comunidad, ¿sí? Y creer que entiendo y que me cuestione y que digo, y es un proceso válido eventualmente, pero, pero el espacio, la construcción y la comunidad, y también una definición sobre qué es la comunidad, ¿no? Pero ahora voy a ese tema. eh, es un espacio de construcción y de reflexión colectiva, de hasta acá, esto es lo que a mí se me ocurrió preguntar. Pero cuando me encuentro en comunidad, cuando me encuentro en un espacio, en lo que decimos en este mundillo, en el meet space, ¿sí? Está el cyberspace, el ciberespacio, y en el meet space es el espacio de carne y hueso. Se da una cuestión que no se da en el proceso individual. Se da que encuentro un socio, se da que encuentro a alguien que piensa como yo y se da que encuentro a alguien que no piensa como yo. El ChatGPT es ideal para decirte que todo lo que pensás es genial. Qué buena pregunta, qué buena idea, qué buena reflexión, qué buen... Pero no pasa eso en el Midspace, no somos todos. Sí, qué lindo, bueno, bueno. Siempre es qué lindo, pero, ¿viste? Entonces, el pero es lo que realmente piensa la persona por detrás. Y creo que el desarrollo de estos espacios es importante. El tener la posibilidad de ir a un meetup, a un encuentro, esto que hacemos los 21, creo que mañana, ¿no? ¿Hoy es 20? ¿Hoy es 19, 20? No me acuerdo. El O sábado. Cada fue 21 la ONG Bitcoin en 2 Argentina días. decidió armar un encuentro Bitcoin, ¿no? Entonces, la posibilidad de ir a los encuentros de Bitcoin y encontrarse con personas, a veces simplemente charlas y pasaste un lindo rato, Bitcoiner. eh, ya la familia está cansada de escucharte hablar de Bitcoin, no quiere ni hablar de Bitcoin. A veces digo, entonces te vas a estos espacios donde sí tienen ganas de charlar de Bitcoin. Y surgen cosas, surgen preguntas, alguien se anima a preguntarte lo que no se animaba a preguntarle a nadie, lo que nadie le supo explicar, sobre todo cuando van a un espacio coordinado por la ONG, donde hay gente que tiene las ganas y la voluntad de contar en profundidad, ¿no? Si voy con otro que sabe lo mismo que yo, bueno, llegamos a cierto nivel de profundidad, pero si voy con dudas y preguntas y cuestionamientos a un espacio donde hay gente que tiene muchos años en esto, se genera mucho valor. Entonces, ¿qué es lo que fui conociendo? ¿Qué fue lo que fui encontrando? Y esto que le dije, bueno, comunidad, definamos comunidad. Durante mucho tiempo, cuando hicimos la ONG Argentina, ¿cómo nace? Nace como un grupo de meetup, ¿sí? Donde Meetup es una plataforma, meetup.com, un grupo de meetups, que digamos que era el espacio donde el meet space de lo que venía pasando un poco online, que había algunos grupos de mailing, antes se usaban mailing list, antes de Facebook y todo eso. Algunos grupos de mailing, había alguna plataforma de Facebook, algún foro 3DR y qué sé yo, donde se habla de Bitcoin, pero el organizar, empezar activamente a organizar encuentros físicos, eso empezó a crear la comunidad que no solo tenía intereses comunes, sino que tenía el interés de construir un espacio de encuentro. Y o sea, el interés común es entender de Bitcoin, hablar de Bitcoin, pero el construir espacios de encuentro fue de alguna forma algo que empezó en Argentina. Fuimos el primer meetup, durante un tiempo teníamos 7.000, 8.000, ahora tiene más o menos 9.000, ya no usamos la plataforma, pero, pero éramos el meetup más grande de Latinoamérica y creo que el sexto, séptimo meetup más grande del mundo de Bitcoin, como grupo de interesados. Y, y de alguna forma la otra oportunidad y ventaja que tiene la comunidad, y lo vive el hijo de Anaíta ahí, Ernesto, que hace muchísimo trabajo de campo, es que hay gente que ni siquiera en el espacio digital se siente cómodo
o no llegaría, o no, y en el espacio físico sí se siente como el espacio donde acá es donde yo entiendo, donde consulto, donde viéndole la cara al otro y entendiendo como, o sea, su pasión cuando cuenta mucho de valor en este proceso de generar comunidades. ¿Cómo empieza este proceso? Es invitando gente. ¿Y qué es la comunidad? Durante mucho tiempo pensé que la comunidad es lo que la gente que venía a mis encuentros, ¿no? Entonces, eh, nosotros fundamos el espacio Bitcoin, que fue solo porque éramos los primeros en este mundillo haciendo cosas, el primer coworking y centro, digamos, comunitario de Bitcoin de Latinoamérica. Y, y ahí hacíamos encuentros y venían 100 personas, 200 personas, a veces, o sea, lindos encuentros de, de Bitcoin. Y yo decía, bueno, ¿y cuánto es la comunidad de Bitcoin? Y serán 200 personas, 300 personas. Y no, porque en algún momento me dijeron, pero pará, ¿cuánta gente tiene Bitcoin? Ah, bueno, tienen Bitcoin son un montón. Hoy en Argentina hay más de 6 millones de personas que tienen criptomonedas y Bitcoin, muchos de ellos. Y vos decís, bueno, pero y esa es la comunidad. Y ahí empieza un poco la discusión. Che, pero entonces, ¿a quién, como ONG, a quién apuntamos? ¿A qué es la comunidad? ¿La comunidad a nuestros Bitcoiners que quieren ser más Bitcoiners y más profundos Bitcoiners? Y entonces le hago cursos de formación de Bitcoiner y esta charla de Bitcoiner y qué yo sé cuánto. O la comunidad es quizás alguno que compró Bitcoin y que puede ser sensible a ser estafado, o que todavía no, pero potencialmente tiene todos los perfiles para poder entender este tema y que le sirva ser parte de ese espacio, o que tiene un montón de dudas, pero que nunca iría a un evento presencial o nunca participaría. Entonces, esta reflexión de cuál es tu comunidad y a quién estás apuntando y cuál es, esto es un tema importante en el proceso de decir armo comunidad. Y me voy a un espacio donde creo que a esta gente le puede servir Bitcoin y voy ahí y armo ahí una economía circular y armo ahí un espacio donde le enseño. Y no hay gente que tenga intereses previos. Sin embargo, es un desarrollo de una comunidad de gente que decís, bueno, pero esta tiene el perfil de que le aportaría valor esta tecnología o le aportaría valor entrar en estas discusiones y armar ahí un espacio de debate o encuentros semanales en algún café, el que tenga ganas, y empezar de a poco a construir cierta periodicidad de contenido y de charla y de generación de motivación. Entonces, una de las cuestiones es siempre esto de cuál es la comunidad, qué es lo que estoy creyendo que estoy haciendo. ¿Es los que me dicen, que voy o a los que quiero ir a instruir en este espacio? Así que quizás en esto de creo que el título de la charla de hoy era cómo construir comunidades, es qué es para vos comunidad y qué significa construir y en qué ámbito querés construir y qué es lo que vas a estar aportando y que sos la cripta que hace muy Bitcoiner para Bitcoiner, sos un ONG que hace un poquitito, venga gente nueva y siéntanse bienvenidos y te cuento un poquitito y sos abogado y te vengo y sos tal cosa y te vengo y querés llegar un poco a todos. Este, entonces, un poco el proceso es entender a qué te autodefinís como, bueno, estoy diciendo crear una comunidad. Soy un Ernesto que va y ayuda a un espacio a meterse en esto y que reciba fondos a través de Bitcoin y que entiendan y que de repente estas chicas puedan empezar a creer que con eso tienen un futuro. Pues, muy amplio el concepto de que decir construir una comunidad, estoy haciendo una economía circular, un espacio. Entonces, esta es la primera ecuación. Mi camino de comunidad fue organizar encuentros, eh, una cosa muy sencilla. Ponía el próximo mes un meetup, decía dónde lo hacía y punto. Y empezaba a venir la gente. Y había intereses naturales de gente que quería entender de Bitcoin. Después armar una ONG. Esta ONG fue una de las pocas ONGs que durante mucho tiempo existió, no porque no hubiera otras que trataron de seguir los pasos, sino porque la mayoría de las ONGs nacieron como con un objetivo comercial, un objetivo de, bueno, somos la empresa Bitso, por decir alguna, ¿sí? Y estamos en México y tratemos de arribar una ONG Bitcoin en México. ¿Tá? Otra cuestión, Bitcoin cripto, ¿no? Si arrancaste antes del 2014, solo hablabas de Bitcoin, no había otra cosa. No existía Ethereum, las cripto. Había Litecoin y otras monedas, pero era todo el concepto de Bitcoin, ¿no? Proof of Work y qué sé yo.
A partir de 2014 empezó a aparecer el ecosistema de Ethereum, ¿no? Y ahí también, che, armo una comunidad de Bitcoin o de blockchain o de Ethereum, o en realidad estoy en este espacio porque soy un creyente de blockchain, Bitcoin todavía no sé, pero blockchain es lo bueno. Digo, ¿qué querés contar? ¿Cuál es y no es que está mal. Ay, si sos un crypto boy, no puedes hacer una. No, simplemente tenés que decidir qué es lo que estás construyendo y qué estás queriendo darle al mundo con tu esfuerzo y tu dedicación, generalmente sin fin de lucro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas comunidades originalmente, hablamos de 2012, 2013, nosotros nacimos en el 2013 como comunidad, los primeros meetups y qué sé yo, en realidad el primero fue el diciembre del 2012. Este, y lo elegí en 2013. Entonces, este proceso, no me acuerdo que venía, pero bueno, digo, el armado de estos encuentros de alguna forma fue conduciendo hacia que había mucha gente hablando de Bitcoin que no participaba de estos espacios de comunidad en varios ámbitos donde sentíamos que quizás no tenían la visión clara de Bitcoin desde el potencial tecnológico y desde la filosofía y sí más desde el punto de vista del precio y etcétera. Entonces decidimos construir una ONG en la primera Latinoamérica que no dependía de una empresa queriendo vender sus productos y por eso hago grupos de meetups y por eso es la oportunidad de, vengan acá y de paso les cuento sobre mis plataformas y es como un Bitcoin washing de la marca, sino que lo hacíamos porque teníamos ganas de hacerlo. Ninguno se beneficiaba de nada de hacer estos grupos y, y eso hizo que la gente se acercara desde la honestidad, ¿no? Desde el che, acá están todos con ganas de entender y de aprender. Nadie viene a decirme qué y bueno, sí, tengo siempre una charla introductoria vendiéndome tal plataforma y después hablamos de Bitcoin. Entonces, eso fue un proceso que a nosotros nos valió mucho, este, tiempo, dedicación y esfuerzo, pero también es cierto que a veces en el proceso de construir comunidades no nos pasó a nosotros, uno necesita fondos, y entonces, y sí, a veces vas a salir a buscar un sponsor y alguien que te ayude a poder hacer el encuentro y poner las birras y poner el qué sé yo, y, y la realidad creo que ese camino, que a veces termina también pervirtiendo quizás el mensaje natural que hubieses dado. No es que está mal, digo, no hay algo que está bien o mal, son solo decisiones y consecuencias de las decisiones. Y quizás gracias a que puedo hablar de esto, que te digo tal cosa, de repente te puedo explicar lo otro que sí me importa explicarte. El- Creo que lo que tiene quizás de importante es al menos poder lograr el espacio donde yo voy sembrando lo que yo como objetivo tengo transmitir. Entonces, no importa si Cake Wallet me da la plata para hacer tal cosa, lo importante es que yo estoy yendo ahí a ese espacio a lograr sembrarles por qué Bitcoin les va a cambiar la vida, ¿no? Entonces, para mí es muy importante el proceso de crear comunidades. La ONG hizo este proceso. Con el tiempo fue creciendo como institución, más actividades, formación, armamos el espacio Bitcoin pasó a tener su propia entidad y su propio espacio de encuentros, pero no solo para la ONG. Y hacia fines del 2013 armamos la primera conferencia latinoamericana y, y hoy todas las conferencias que hicieron antes que caducaron. Hoy es la conferencia más antigua del mundo con el objetivo de atraer. Argentina era muy atractiva. Piensen que en el 2013 teníamos un ecosistema de Bitcoin siendo mala palabra para Argentina, ¿sí? Teníamos una especie de corralito. Y no un corralito, teníamos un cepo cambiario, digamos, ¿no? El corralito fue el 2008. Un cepo cambiario y el cepo no permitía que entraran dólares en forma directa ni que salieran dólares en forma directa de Argentina. Y Bitcoin, que siempre tuvo un valor de mercado libre, porque así funciona Bitcoin, el valor del Bitcoin es un valor de dólar, y un dólar a valor del mercado libre, eh, permitía que cualquier persona que comprara Bitcoins afuera los trajera adentro y los vendiera localmente a valor del dólar real y no del dólar falso. Y entonces empezaba a haber una conciencia de que Bitcoin tenía ese potencial y el Estado lo veía como una cosa negativa. Tanto que cuando fundamos la ONG, a los pocos meses
vino la UIF a decirnos, perdón, ¿qué están haciendo? ¿Qué es esto? Y tuvimos que ir a tener una charla intensa con la UIF enseñándoles un poco de Bitcoin y salió la resolución 300 diciendo, bueno, Bitcoin es una cosa que se puede usar libremente, ¿sí? Solo que tenés que justificar el origen de fondos cuando tu operación de Bitcoin interactúe con algún organismo sujeto obligado, origen de fondos, ¿no? Y era lógico. Yo quiero ir a comprar una casa. Bueno, las inmobiliarias tienen que reportar operaciones sospechosas. Viene alguien con Bitcoin y quiere comprar con 1000 Bitcoins una casa, hablo de 2013, 2014, 2015, 2014 fue la resolución. Eh, bueno, ¿y cuál es el origen de los fondos? Y bueno, tenía Bitcoins. ¿Y de dónde? ¿Cómo compraste Bitcoin? Bueno, los compré así, así. Entonces, la realidad es que el proceso que hicimos fue un proceso de intentar ayudar a los medios, al Estado, a las empresas y a los individuos a entender todo el potencial que tenía esta tecnología. Y la BitConf fue parte de ese proceso, fue parte del proceso de traer a los mejores oradores en ese momento, los mejores, vinieron los número uno de todos en el 2013. ¿Por qué? Porque Argentina, como tenía este cepo cambiario y tenía esta cuestión, estaba siendo vista como uno de los principales países donde Bitcoin podía tener mucha trayectoria, mucha adopción por la inflación, por el cepo, por las experiencias previas, por el corralito del 2008, por la falla del sistema monetario en cuatro oportunidades previas, ¿no? Había pasado del peso al austral, digo. Entonces, el mundo entendía, un mundo muy pequeño en ese momento, entendía, che, sí, estamos haciendo Bitcoin, desarrollando Bitcoin, que es apolítico y ageográfico, pero si hay un lugar donde hace sentido, quizás es en Argentina. Entonces vinieron realmente los principales speakers y eso se fue manteniendo bastante a lo largo del tiempo, pero, pero también empezó a venirnos otra pregunta sobre la comunidad. ¿Cuál es la comunidad? ¿La que me queda cerca y me queda cómoda? ¿O la comunidad es cualquiera que esté dispuesto a escuchar y a entender? Entonces, decidimos que ya no fuera el proyecto de la ONG Bitcoin Argentina, pasó a ser un proyecto de una fundación que llamamos Fundación Bitcoin Iberoamérica, que los mismos fundadores de la ONG, armamos esta otra ONG, y empezó a ser un proyecto itinerante. ¿Por qué? Porque la idea fue siempre, no, no es geográfico, y no es para mí y para el que está al lado mío, sino que es para todos. Entonces, fuimos, sembramos en Argentina, listo, vamos, y ahora sembramos en Brasil, y después vamos, sembramos en México, vamos y sembramos en Colombia, y vamos y sembramos en cuantos países podamos, y a la velocidad que podamos, y, y, digamos, fue siempre ese esfuerzo de ayudar a otros a entender y a generar, pero no a construir en esos destinos. El único destino donde decidimos construir fue en Argentina. Y los otros destinos lo que decidimos, haciendo la ONG, Argentina. Pero los otros espacios que fuimos es como abrir puertas, abrir este escenario y esta mirada y sembrar en las cabezas de los mexicanos y de los colombianos, che, wow, esta conferencia me abrió la cabeza y ahora quiero ser emprendedor de este espacio y empezar yo a hacer mi comunidad y etcétera. Entonces, nuestro camino de generar comunidades también fue no solo generar comunidades en mi espacio de comodidad y de cercanía, sino también un proceso de generar comunidades yendo a otros destinos y otros países a ayudar a esas comunidades a hacerse. Obviamente, de vuelta, éramos los primeros en varios de estos lugares porque empezamos muy temprano. Y hoy es innecesario, no hace sentido que yo me vaya a 70 países a hablarlo, porque cada país ya tiene su propio grupo, sus propias comunidades, y ahora hay comunidades de Bitcoin only, comunidades de cripto y comunidades de... Y está bien, ¿para qué me voy a ir a hacer el esfuerzo sin fin de lucro? Y de ponerle todo el corazón a irme a otro país. Estuvimos por hacerlo en México, hubo un tema ahí con situación de guerra, qué sé yo, pero como que ahora ya no sentimos esta urgencia de salir a otros países, hacerlo porque ya hay mucho camino recorrido en el mundo y mucha más facilidad para acceder a Bitcoin. Eh, y un poquitito eso fue el camino de construir comunidades. Hoy creo que la ONG es un megaproyecto, un proyecto de varias personas adentro trabajando, de varios socios, más de 300 socios que todos los años aportan a que la ONG siga existiendo, de varias empresas apoyando este proyecto.
y una forma de construir comunidad y de hablarle a distintos perfiles de comunidad que tiene más de 300 actividades al año, siendo esta, por ejemplo, una, ¿no? Entonces, el camino, el escenario, el espectro es muy grande. Yo he sido docente muchísimo tiempo, no solo docente de Bitcoin, que ya no doy clases de Bitcoin, pero he sido docente mucho tiempo. Y el proceso de la docencia es un proceso de aprendizaje. Aprendizaje cuando preparas la charla, aprendizaje cuando te hacen preguntas los alumnos. O sea, es un proceso de aprendizaje. En realidad no es que el que viene aprende nada más. Aprendés vos siendo docente y preparándote como docente. Entonces, creo que eso es una de las cosas más valiosas que tiene este espacio, el de ya no solo el de Midspace. Y el año pasado terminamos la conferencia un poco con esta charla y con esta reflexión que es los guerreros de Bitcoin, ¿no? Yo y ustedes, no sé quiénes son, ¿no? Pero digo, pueden estar acá y venir, y quizás esta es vos comentabas, Flore, quizás estuvo en varias charlas, y quizás, como es normal, hice 18 cursos, hice 60 charlas, leí, cuestioné con GPT 70 veces, ¿sí? Y sin embargo, lo único que estoy haciendo es nutrirme a mí mismo. Y está bien, no hay algo que está bien o está mal. Nutrite, perfecto. Pero después está el guerrero de Bitcoin, el que agarra y dice, ok, pero quiero ayudar a otros a entender lo que yo entendí, ¿no? Y entonces esa actitud proactiva, no indispensable, no todo el mundo, pero sí es una cosa que uno intenta invitar a hacer. Entonces el crear una comunidad es una proactividad, es una acción proactiva. Y yo la otra vez le dije no vivo en un barrio cerrado ni nada parecido, pero es como es un cul-de-sac, ¿no? Ahí termina la calle y entonces es como que nos sentimos que los de ahí somos una especie de barriecito, no es que es un barrio. Pero los invité che, voy a hacerles una charla de pregúntenme lo que quieran el sábado en tal barcito y venga el que quiera, ¿no? Y vinieron como 10 12 personas a entender. Entonces, no tengo que pedirle permiso a nadie, no necesito algún sponsor que me haga. Esto es una actitud de empezar a compartir y de dejar que me cuestionen y de decir no sé. También hay profesores, muchas veces es no sé. ¿Sí? Y no es una IA que alucina e inventa la respuesta para no decirte no sé. A veces no sabés y está bueno. Y entonces empezás a aprender y entonces empezás a fortalecer tu conocimiento y a fortalecer tu idea y dejar que alguien te ponga contra la espada y la pared con respecto a las cosas que crees. Todo ese proceso es muy interesante y viene de la mano de crear comunidad o al menos de salir de tu encierro explorador y empezar a vincularte con otros, ¿no? Así que, no sé, creo que este es un poco el corazón de este concepto. No es que hay una receta, de vuelta, no hay una receta para crear comunidades. ¿No? ¿Qué tenés ganas y a quién definís como comunidad? ¿Y cuál va a ser la primera acción? ¿Y vas a buscar plata antes o después o no te importa? Lo único que querés es tratar de que la gente venga y se encuentre en donde quieran. A veces nosotros hacemos estos 21 mitos, ¿no? Decimos, bueno, y la vez pasada hicimos un encuentro en un lugar y ¿qué tiene que tener? ¿Tiene que tener algo? Sí, nosotros nos gustaría que tengan siempre una charla introductoria, alguna charla avanzada, pero lo más importante es que esté la posibilidad de juntarse y de conocerlo. No me esto de conocer y que gente de repente ahí quiso entender en profundidad cómo funcionaba la minería y que surja lo que surja. Entonces no es que es una cosa compleja, es una cosa de hacer. Después siempre puede ser mejor lo que haces y podés querer ser un mega empresario y un mega eficiente, pero la Bitcoineta que comentó acá Sebastián, la Bitcoineta ha recorrido cientos, o sea, ha hecho casi 100.000 kilómetros, pero me he ido a Mar del Plata, digo, Mar del Plata es cerquita, yo siendo de acá de ciudad, 400 kilómetros, y de repente hablé con 7 personas. Yo digo, bueno, es un desastre, return sobre investment cero, o sea, -27. Y retorno sobre satisfacción infinito.
porque esas 7 personas, tipo, puta, boludo, sentías que les interesó, que les cambiaste la cabeza, que tuviste. Y entonces, la acción es parte de ese proceso de construir y podés hacerlo mejor y seguramente le querés hacer un proyecto mucho más eficiente y mucho más. Sí, pero lo más importante es el querer ser un guerrero y un actor de este espacio, me parece. Qué bueno, Rodo. La verdad que estuvo buenísimo. Pusimos play y genial. La verdad que Soy una redondito. máquina de hablar, pido perdón. Ah, héroes. Todos sabemos que tenés la capacidad, y si te doy tiempo, digo, sé que también vas a tener para aportar y contar un montón de anécdotas, un montón de historias, que al fin y al cabo, crear comunidades son historias. Digo, no, al fin y al cabo es vivir la historia y es ser parte tener una idea loca, ejecutarla y darle para adelante. Ahí en el chat hay un par de preguntas de My iPhone. eh, Vamos a bautizarlo como My iPhone. Una era, bueno, la primera pregunta era de si se trabaja desde Bitcoin desde BTC con ETH y si hay un partnership o desarrollo conjunto. Bueno, ahí respondí en el chat, bueno, Bitcoin es una tecnología descentralizada, es de código abierto, software libre. Cualquier desarrollador puede hacer review, revisar, auditar, mirar y puede hacer propuestas de cambio. Y como decía Rodo, hay lo que se conoce como mantenedores, maintainers, que hoy son 5 maintainers, formalmente suelen ser 5, que son los que introducen estos cambios en el código. Que la comunidad está de acuerdo que estos sean los 5 que toman porque son programadores respetables para que no cualquiera pueda introducir un cambio en las nuevas versiones del O pueden software. estar de acuerdo y desarrollar su propia versión. Exacto, y hay más versiones, no hay una sola versión de Bitcoin Core, hay muchas versiones de Bitcoin, digo, está Bitcoin Notch, hay un montón. Entonces acá lo bueno de esto, al ser descentralizado, es que mientras sigamos las reglas y todos compartamos, eh, esa va a ser la que se use. Pero bueno, esto es un poco respondiendo esto después de cada uno, Ethereum, Ripple. Igual me monto un poco más sobre la pregunta de MI, que probablemente Dale. no iba por este lado, pero es bienvenido a poder compartirlo. Eh, Hay comunidad, digo, Bitcoin y ETH, digo, de vuelta, no es una empresa, obviamente no es que Bitcoin se vincula con ETH, tiene partnership, no existe ese concepto, pero sí hay un proceso de decisión activa dentro del concepto de construir comunidad y que la ONG tuvo que atravesar, ¿no? Como le dije, nacemos en el 2013, recién hacia fines del 2014 nace Ethereum, entonces obviamente somos una ONG de Bitcoin, pero, pero en algún punto éramos la única ONG del ecosistema y venías a defender este ecosistema. Y en esa defensa del ecosistema había un elemento muy particular. El que empezó tarde, obviamente toda esta historia no la tiene y no entiende cómo se llega hasta acá. Como de, bueno, te gusta mi éxito, pero pregúntame el camino, ¿no? Entonces, cuando empezó Bitcoin, y cuando empezó Ethereum, empezó con el tiempo, en 2015, 2016, esta idea de que lo importante era la blockchain, ¿sí? Y no Bitcoin o la moneda, ¿no? Y esta idea muy fuerte, que todavía para muchos sigue estando, y la otra vez la tuve que discutir en un meetup incluso, digo, lo importante es la blockchain y no tanto la moneda, eh, tuvo muchísima prensión en el ámbito de gobierno, en el ámbito de empresas, en el ámbito de las grandes consultoras, y todo era desarrollemos blockchains privadas, ¿sí? Los que se llamaban eh, DLTs, Decentralized Ledger Technology, no sé qué cosa. Y, y entonces en algún punto la ONG tuvo que también decidir qué hace, defiende la necesidad de un sistema monetario dentro de una blockchain como parte del proceso de descentralización y de toma de decisión no centralizada. Porque digo, sí, vos podés ser Nike y desarrollar tu DLT, tu blockchain privada y que todas tus sucursales tengan eso y de repente, ay, tengo miles de nodos. Sí, pero si el dueño de Nike decide apagar, se apaga. ¿Tá? Entonces, el poder que tiene.
el sistema monetario y la distribución de la toma de decisiones, qué sé yo, dentro de las blockchains es un tema relevante. Y entonces al principio, no al principio, digo, hacia algún momento de la evolución, obviamente también defendimos el desarrollo de este ecosistema, ¿sí? Y llega un punto donde, al igual que con la Bitcoin, lo que nos pasó te diría, llegado a estos últimos 2 años, o año y medio, 2 años, eh, al igual que la Bitcoin, vos ya no necesitas ir a 18 países a ayudarlos a empezar. Hoy Ethereum ya tiene su gran ecosistema. Solana tiene su ecosistema, Cardano tiene su ecosistema, cada uno, y empezás a entender y a defender particularmente las diferencias que tiene Bitcoin contra Ethereum, contra Cardano, contra Solana, contra XRP, contra Stablecoin, Entonces, yo creo que hoy esta ONG es una ONG mucho más dedicada a enfocarse sobre Bitcoin por todo lo que representa. Y decir, pero bueno, pero pará, es la primera. No, no es la primera. Es la única que tiene las cualidades que tiene Bitcoin como activo. No, y una de esas cualidades no es ser la primera. En todo caso, es el tiempo si quisieras, ¿sí? Pero no ser la primera. Solo el peso del tiempo en la relevancia de la confianza en la moneda. Pero Pero de alguna forma hoy la ONG se enfoca mucho más en Bitcoin que en el otro de los temas, porque para los otros temas hay un montón de otros espacios ya que pueden preocuparse por defenderlo. Entonces, también esto de comunidad y decisión y qué sé yo, a veces es como hoy hay conferencias que son Bitcoin only, ¿sí? Y la Bitcoin es principalmente Bitcoin, el 80-90% de contenido de Bitcoin, pero no es solo Bitcoin. Y bueno, pero es muy fácil arrancar en el 2020 y decir, ahora mira, solo hablo de Bitcoin. Sí, qué piola, ¿no? Tuviste todo el camino que hubo que transitar para llegar al espacio de hoy. Entonces, hoy creo que ya están todas las condiciones dadas para que cada uno entienda en lo que cree y defienda particularmente eso que cree, ¿no? Así que no sé si no hay necesidad de articulaciones entre BTC y ETH, cada uno es lo que es y tiene sus cualidades probablemente sus usos. Entiendo y creo con los ojos cerrados de a 20 años el uso de Bitcoin y el sentido de que existe una reserva de valor que sea infalsificable, inmodificable, escasa, certeza de escasez. Digo, entiendo todo ese sentido de Bitcoin. De Ethereum, quizás me cuesta un poco más entender y cerrar los ojos y decir, sí, de acá a 20 años Ethereum es la número uno. No, no lo sé, pero cierro los ojos, de acá a 20 años sigo viendo Bitcoin como el número uno. Entonces, el número uno en eso, reserva de valor, etcétera, ¿no? Ahora, dentro de las blockchains, qué sé yo, cada una tiene sus pros y sus contras. Entonces, no hay mucho Bitcoin y Ethereum si se asocian. Son cosas. Hacemos, somos parte de esa gran comunidad cripto, pero somos Bitcoin. Buenísimo, Rodo. Ahí hay otras preguntas. Ahí también My iPhone tiene varias. Ahí, ¿en qué año fue que empezaron con el Meetup? Y si empezaste literalmente Eh, solo o con algún grupo. Sí, a ver, de vuelta, el Meetup, la historia es simpática porque el primer Meetup lo desarrolló Wenceslao Casares en noviembre del 2012. Y éramos 12 13 personas que fuimos y Wenceslao me dice, che, Rodolfo, ¿por qué no seguís vos el grupo? Y me dio el acceso al grupo de Meetup y sobre ese grupo construimos los eventos. Y en el segundo evento que armamos nosotros, vino Diego Gutiérrez Aldívar, amigo íntimo de Wences, yo a Wences no lo conocía, amigo íntimo de Wences, que también fue administrador de ese grupo Meetup. Y, o sea, Wences también le dio la administración. Y junto a Diego, no porque a Güences le diera la administración del grupo Meetup, sino porque me pareció una persona que con el perfil y la capacidad y la competencia y la idoneidad y la humanidad necesaria, inteligencia necesaria para también coliderar, eh, empezamos a llevar adelante este Meetup y después en un momento yo decidí que quería hacer una ONG y para defender, para tener para que cuando se hablaran y los medios tuvieran que ir a preguntar a alguien, le preguntaran a gente que pensara como nosotros, ¿sí? Y no a improvisados. Entonces armamos una ONG y ahí busqué algún tercer, tres, cuatro personas más para esta ONG, de las cuales quedamos finalmente tres, Diego, yo y Franco Daniel Amati. Con eso empezamos la ONG Virtual Argentina, los otros tres
decidieron finalmente, uno se iba a España a vivir, otro no quería poner el nombre, y bueno, y otro estaba en otro proyecto. Y, y a partir de ahí empezamos a hacer todo. Y después la ONG dejó de ser Fundación Bitcoin Iberoamérica, pasó a ser la Asociación Civil para el Desarrollo de Ecosistemas Descentralizados, de CODES, que es lo que hoy es la ONG Bitcoin Argentina. Y, y bueno, fue evolucionando. Pero no, solo. Yo te diría 100% solo porque cada cosa que hago la hago sacando energía propia. Ahora, después hay gente que se suma alrededor de lo que uno hace. Y entonces Sebas hace solo, ¿sí? Porque lo que hace lo hace él. Y si no fuera por su energía no sucedería. Y sin embargo, eh, es a veces lo que uno hace contagia a otros y hace que uno quiera hacer algo con Seba o que alguien quiera hacer algo conmigo o sumarse a mi idea o yo sumarse a la de Seba. Y digo, no es que Seba hace las cosas que le dice el ONG porque el ONG se lo dice, lo hace porque siente de hacerlas. Y así un poquitito todo, ¿no? Entonces, no sé si existe este concepto de si lo hice solo. Sí, todas las ideas que tuve fueron ideas mías construidas sobre cosas de otro, digo, no lo sé. No, es medio difícil definir si es en soledad o no. Es que bueno, eso es para otro Es más momento filosófica esa filosófico. pregunta, es un poco más meta. A ver, ahí mira, Oscar pregunta si es difícil mantener a toda una comunidad de acuerdo en cada concepto. No es necesario, no sé si es difícil o no, simplemente no es necesario. Eh, Podés avanzar sin estar de acuerdo. Acá digo, la El- pregunta es, ¿queremos estar unánimemente de acuerdo todos? Que es una buena no. pregunta. Y de vuelta, ¿y cuál es la comunidad? ¿Qué es comunidad? De repente íbamos por acá y tenemos un montón de gente que estaba acá, pero un montón de gente que no se sentía muy cómoda. ¿Sí? Y ahora vas para acá y tenés un montón de gente que está más cómoda y esta que ya no está más cómoda. ¿Y cuál es la comunidad? No importa, es avanzar. Como le digo a veces a mis hijos, no hay una buena o mala decisión, hay que tomar decisiones, no importa. Che, hago esto, aquello, esto. Y lo otro, no sé, pero lo importante es tomar una decisión y avanzar. Entonces, no sé si me preocupa mucho el que todos estén de acuerdo. Bitcoin no le preocupa, o sea, sí le preocupa y no le preocupa. O sea, Bitcoin avanza y si no te gusta, opiná y criticá y peleate y puteá y pataleá y tratá de convencer a todos los demás de que el otro está equivocado y entonces cuando el otro está equivocado, haces una propuesta mejora y lo haces. Y de vuelta, eh, está en el hacer. Y a veces hacer es decir, desde la comunidad del decir y de opinar, pero de alguna forma es hacer. Y mucho las ONGs, o sea, no las ONGs, los proyectos sin fin de lucro y, perdón, y fin de lucro es un concepto medio raro, porque sin fin de lucro no quiere decir que no cobres para o que no puedas trabajar y que te paguen, ¿no? Eh, los voluntariados, ¿sí? Los proyectos que surgen desde la voluntad y el voluntariado y del no pago, al final, ¿qué es lo que se hace? Se hace lo que la gente que está dentro, lo que los que más energía tienen proponen y hacen. No es que es lo mejor, no es que la ONG hizo lo mejor que podía hacer en su momento por análisis. No, quizás si yo tenía mucha energía decía, sí, yo entiendo, a vos querés ir para acá y yo para allá. Y el mi yo para allá era una acción, una construcción, un proceso, una búsqueda y un lanzamiento. Bueno, al final se iba para ese lado. Entonces, de vuelta, el poder que tiene la acción es enorme. Podés estudiar, podés reflexionar, podés pensar, podés decir, pero el hacer es muy poderoso. Esta comunidad nació muchísimo desde el hacer. ¿Y Que hacia dónde va? No sé, hacia donde la comunidad decida. Hoy realmente, esa es otra cosa muy interesante de la ONG Argentina, y creo que no hay otras ONGs que sean así dentro del ecosistema. eh, no hay una cabeza, no hay un líder de la ONG. Lejos de ser yo el líder de la ONG, lejos de ser Diego y lejos de ser Franco el líder de la ONG. En absoluto. Este, y, y lo que hay es una comisión directiva, ¿no? De 18 personas. Y se rige por lo que la comisión directiva decide. Y entonces, y tenés un equipo operativo, ¿sí? Y un director ejecutivo, director estratégico y distintas cuestiones que hacen.
libremente hasta tanto la comisión directiva diga, che, sí, pero vamos a timonear para este lado. Bueno, me toca cumplir y si no me gusta me voy. De repente digo, obviamente, ¿no? Pero digo, eh, uno siempre es libre, ¿no? Uno cree que no es libre, uno siempre es libre. En su libertad decide hacer quizás lo que no le parece, pero es libre de decidir si hace lo que no le parece o no. Pero quiero decir, esta ONG realmente funciona a través de una comisión directiva. Y esta comisión directiva toma decisiones de hacia dónde va la ONG. Entonces, no me acuerdo cómo era la pregunta, pero no hay no es necesidad que todos estén de acuerdo. La principal necesidad es hacer. Ah, bueno, y ahí acá, digo, rescato, digo, lo que importa es la energía que se ponga para hacer. La verdad me encantó eso, Rodo, está bueno. Me copó. Me lo llevo. Y hay una pregunta de Anaí ahí que dice, ¿qué postura tiene la ONG sobre Monero? No hay mucha postura sobre otras monedas. Sobre todo cuando estamos hablando de Monero y otras que son proof of stake o que apuntan a la privacidad y qué sé yo. A ver, eh, una empresa puede hacer un montón de cosas, ¿sí? Pero las empresas exitosas son las que ponen foco. ¿Está bien? Entonces, el foco es importante en un proyecto y en un proceso. Entonces, yo digo, yo puedo hacer una app que haga esto y aquello, y yo me acuerdo, hace un tiempo desarrollé una app para electrodomésticos, ¿no? Y podíamos, la verdad que podías subir electrodomésticos y decirte la garantía, y también podías haber subido un colchón y decirte, che, a los 6 meses da vuelta el colchón. Y también podía decirte, che, mira, es hora que cambies el aire acondicionado, el filtro, y también podía decirte, che, es hora de que tomes los remedios, porque al fin y al cabo era un recordarte algo, ¿sí? Y podías hacer todo pero en algún punto, che, ¿en qué te enfocas? ¿Cuál es a qué le dedicas tu cabeza más tiempo y más 100%? ¿Sí? Bueno, quizás al tema de electrodomésticos. Hoy es tema de electrodomésticos. Así cuando estoy pensando, no estoy pensando en 18 cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Y así como sucede en eso, puede suceder con las organizaciones. En este caso, creo que la mayoría de los que estamos en el ecosistema de la ONG Bitcoin Argentina nos interesa principalmente enfocarnos en qué hace, cómo es y por qué Bitcoin es importante y hacia dónde va a ir y qué va a pasar con Bitcoin. Entonces, no estamos tanto mirando a ver qué pasa con Monero y cómo funciona Monero y cuál es la base de Monero y si la emisión monetaria, digo, a algunos les interesa, yo cero, me frega. ¿Sí? Entonces, alguno podrá ser crítico a, no, porque como sí le dedicó tiempo, que dice, ah, no, pero no me gusta cómo está la emisión y quizás el grupo que está atrás de Monero son 13 gatos locos que no sé, que en realidad tienen las llaves guardadas para poder... No tengo idea, ¿tá? Pero la ONG en particular, primero no existe tal cosa, existe la comisión directiva y puede cambiar cada 2 años la decisión. Pero no sé si se enfoca tanto en eso. Una decisión que sí tomó la ONG la comisión directiva este año y medio pasado fue enfocarse más sobre Bitcoin, no sobre tantas otras cosas. Ahora está todo el tema del caso Libra. Quizás algo hablemos después del caso Libra, pero en algún punto, ¿qué tiene que ver con nosotros? Nada. O sea, qué sé yo, boludo. O sea, es una cripto, una meme. ¿Y qué te voy a ir a dar una charla sobre las memes? Que digo, no tiene que ver con nosotros y es ese mundillo, o ponernos a trabajar en el desarrollo de la ley sobre blockchain. Bueno, depende que definís como comunidad, porque a todos les impacta y entonces el que tiene los exchanges, sí, es cierto, puede ser, pero el Bitcoiner, no. Entonces, hay cuestiones de foco en algún punto que está bueno, pues es casi como el Adam Smith, ¿no? O sea, si sos bueno haciendo esto, vos especializate en hacer esto, y después viene otro que hace esto otro, y después, digo, vos intercambiás tu producto por el del otro. Sí, yo también podría hacer autos quizás y hacer barcos, pero la verdad que soy mucho mejor hablando de Bitcoin. Entonces, supongo que pasa un poco eso con Monero y la verdad no tengo yo una mirada y quizás encuentres a alguien dentro de la ONG que te diga si está bien o está mal. Y seguramente si fuese maximalista, que yo no lo soy, maximalista de Bitcoin, te diría, ah, si no es Bitcoin no me interesa, no me hables, no me digas. Y me parece mal todo lo que no es Bitcoin. Bueno, yo no soy de ese perfil. Dentro de la ONG podrá haber gente, sí, no lo sé. Buenísimo, Rodo, gracias. Y nada, si quieren ir dejando más preguntas, ahí aprovechen. My iPhone ahí está de vuelta y pregunta por la comisión directiva. Sí,
si está integrada por miembros de empresa, fondos linkeados a No, en la Bitcoin. ONG, es más, no hay ninguna empresa en la ONG, es solo de individuos, no hay forma de ser una empresa y ser parte de la ONG Bitcoin Argentina. Lo que hacen las empresas pueden ser, no me acuerdo si son sponsor, no sé si la palabra es sponsor, pero pueden apoyar a la ONG económicamente, no pueden tener gente de la empresa en la ONG. Lo cual no quiere decir que alguien que trabaja en una empresa no sea un individuo y no pueda estar en la ONG como individuo, pero no podés tener no hay una empresa que esté representada en la ONG, ¿se entiende? Entonces, la comisión directiva es solo de individuos. No, y para ser parte de la comisión directiva hay una elección que se hace cada 2 años. Las comisiones directivas pueden renovarse 2 años más. A veces se ha hecho, otras veces no. Esta vez no se renovó y se cambió directamente a comisión directiva porque el foco era por otro lado y dejamos de ser tantos abogados y pasó a haber mucho más bitcoiners y técnicos dentro de eso, porque el camino que queríamos transitar era un poco eso. Queríamos quiénes, no yo. El espíritu de los socios de la ONG. Y hoy para ser parte de la comisión directiva, en realidad es simplemente postularse en una lista. Tenés que haber estado por lo menos 2 años dentro de la ONG para entender el sentido y qué es lo que hace y cuál es la vibra de la ONG, o haber sido parte ser una parte activa dentro del ecosistema, qué sé yo. Ponele que Seba no es parte de la ONG, ¿sí? Y llega a la ONG y se quiere asociar a la ONG, tiene que ser socio, obvio. No hace falta comisión, tiene que ser socio. Se quiere asociar a la ONG y quizás lo invitamos a ser parte de una lista, y dice, pero no tiene los 2 años. Está bien, pero Seba viene produciendo y aportando valor dentro del ecosistema hace no sé cuántos años, entonces y conoce la ONG hace no sé cuántos años. Entonces, digo, un poco hay cierta flexibilidad de parte de la comisión de habilitar quienes pueden ser socios activos y después está el socio adherente, ¿no? O sea, el activo es el que tiene 2 años y la comisión directiva considera que es válido potencial candidato o no, pero válido persona para votar y opinar respecto a hacia dónde va la ONG. Este, y si no tiene 2 años, también puede decir que alguno sea activo. Y todo el resto de los socios son adherentes, ¿sí? Adherentes que dicen, bueno, acompaño el proyecto y la idea de la ONG, pero no tomo decisiones, ni tengo intención de tomar decisiones, ni nada, ¿no? Pero así funciona. Y después la comisión directiva se reúne todos los meses. Buenísimo, Rodo. Y ahí vos decías, digo, alianzas estratégicas, digo, estas alianzas, digo, los aliados también están, digo, vos decías si era sponsor, ¿cómo digo, las empresas, digo, pueden aliarse con la ONG y aportar? Es el nombre que tiene, digo, que vos digo, si alguno tiene una empresa acá y quiere apoyar a la ONG, digo, está buenísimo y se reciben donaciones, aportes y contribuciones, Sí, hay, como hay, toda ahí hay otro organización. tema que ver comunidad. Que decís, bueno, pero ¿y quién me plata? ¿Monsanto me pone plata? Y ya entonces empieza todo el tema de, para, no, porque esto están totalmente en contra de lo que yo siento. Digo, yo soy de la idea, pero no es así como funciona la ONG finalmente, ¿no? Yo soy de la idea que el que quiera darme plata para que yo diga que Monsanto es lo peor del mundo. Por decir, no, no lo pienso, digo, y digo, no tengo ni idea de Monsanto, solo que me acuerdo de esta discusión alguna vez. Digo, si me quiere dar el Estado plata para que yo siga diciendo que el Estado es malo, qué sé yo. Ok, dámelo, pero yo no voy a cambiar el mensaje. O sea, mientras uno no cambie el mensaje por quien aporta, yo en lo personal no me preocupa. Ahora, ¿qué pasa? Pero de afuera que no saben si vos cambiaste el mensaje o no, si está bueno, ok. Pero la ética es personal, la ética es interna, digo, y yo jamás en mi vida he cambiado un mensaje solo porque, ¿sí? Alguien haga, digo, no, la ONG durante mucho tiempo ha tenido sponsors de exchanges y durante un tiempo era bastante negativa con respecto a guardar fondos en exchanges. Y hoy entiende que el exchange es un player más de esto, es una opción más, y te enseño tranquilamente sobre autocustodia sin necesidad de pegarle a Quantum Exchange, que aporta muchísimo valor en el proceso de adopción, de expansión y de qué sé yo, digo, después de ahí pasarás y lo guardarás en una wallet. Entonces, digo, ¿qué tipo de empresa puede aportar? A mi criterio cualquiera. Hoy habrá que ver la comisión directiva qué empresas aceptan y qué empresas no, ¿no? Pero digo, hay también, digo, en el proceso de crear, digo, de vuelta, decía Cake Wallet, Cake Wallet que es bastante enfocada en Monero. Este, mientras yo pueda seguir diciendo lo que pienso y no
empezar a hablar de esta que quizás no me parece para nada correcta, digo, no lo sé. Digo, mientras uno no cambie su mensaje, la plata que venga de donde quiera venir. Bueno, pero la plaza está manchada, porque si es de Monsanto, entonces vino Ok, yo te entiendo. Pero, pero sí. Y pará, y ayudás a esta empresa que haga pink washing o washing de su imagen porque ahora apoya a tal otro. Yo lo entiendo, pero no soy culpable de. Bueno, no sé. No, buenísimo, buenísimo, Rodo. Ahí una pregunta más relativa al que amplía My iPhone la pregunta ahí respecto al consejo directivo. Y bueno, la pregunta es si en la empresa no está en el board, él entiende eso, pero si se Mm. refiere al background de los directores. Si se les pide el currículum a los directores o a las autoridades de la ONG para ser parte del consejo, o si son elecciones como, digo, La verdad es que ni votan los socios, no se autovota la ONG. Lo que se hacen son todos los que pueden ser postulados para la lista, todos los que son socios activos, ¿sí? Que abonan la cuota de socio activo y que tienen los 2 años o que son reconocidos como un miembro relevante dentro de la comunidad y tienen la posibilidad de ser activos si quieren y que no sé cuánto se postula en una lista. Ahora, ¿y cómo me postulo en una lista? Eso, vas al grupo de socios y dices, che, a mí me gustaría estar en una lista. Ok, te van a preguntar, ¿y vos quién sos? O sea, ¿de dónde venís? ¿Por qué estarías? Y bueno, y quizás alguno que quiera ser presidente de lista diga, yo sí me gusta, te pongo para esa lista. Y el año pasado tuvimos dos listas con un debate muy activo entre las ideas de una lista y las ideas de la otra. Y con casi muy poco, al ser 18, no es fácil encontrar que todos los 18 son distintos, pero qué sé yo, 10 compartidos y 8 distintos, ¿no? Entre las listas. Y perfiles completamente diferentes, uno mucho más desde lo legal y tributario y otro más desde lo técnico y qué sé yo. ¿Y cómo sé que son técnicos? Sí, porque cuando empezaba toda esta discusión del armado de los votos, que yo entendía los perfiles de las personas que iban a estar en esa lista. No sé, o sea, las decisiones las toma cada lista construyente, no sé cómo se dice. ¿Se entiende? O sea, es libre, no hay una definición de qué tiene que ir ahí adentro. Podés poner gatos. Ahora que si te votan o no te votan, es como Bitcoin. En el bloque puedes poner lo que quieras. Después, si vos una vez que haces el bloque, nadie te replica el bloque, bueno, ese es tu problema. Pero la verdad es que podés hacer un bloque con una foto de un gato. Sí, podés lograr un bloque que cumpla con el objetivo del hash del bloque siendo solo una foto de un gato. Podrías. Ahora, cuando vos digas, chicos, encontré este bloque y se lo pases al nodo de al lado, te van a decir, pero este bloque no cumple con todas las otras cosas que tiene que cumplir. ¿Sí? Que tenga un Coinbase, que tenga transacciones, que tenga 3,125 bitcoins. Digo, ¿puedo hacer un bloque que tenga 50 bitcoins? Sí, puedes hacerlo. Pero cuando se lo pases al nodo de al lado, vas a decir, sí, ok, qué lindo bloque, cumple con todo, pero no cumple con los 3,125 bitcoins. Lo mismo pasa con con una lista, una comisión directiva. Ponen lo que quieras en la lista. De ahí a que te voten. buenísimo, Rodo. Ahí mandé un chivo al chat del 21 Meetup de marzo, este sábado a las 20 horas en Buenos Aires, en Piba Recoba. Ahí está el enlace de Luma para que se puedan anotar. Digo, quienes quieran asistir, nos vemos las caras. Hoy que hablabas de Lama, digo, me toca a mí estar ahí sentado respondiendo preguntas. Vamos a ver qué pasa, a ver cómo me tratan. Aprovecho a meter el chivo. Y también el otro chivo es que ya están abiertas las inscripciones para las diplomaturas. La diplomatura en Bitcoin, blockchain y criptomonedas de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Económicas, de la cual la ONG provee sus docentes para que pueda dictarse. Empieza el próximo miércoles. Cualquier duda pueden escribirnos a la ONG educación@bitcoin.ar. Y también empieza la diplomatura de la ONG, que es en criptoeconomía y derecho, que también arranca, esa está más orientada a profesionales que quieren asesorar y dar consultoría en el ecosistema. Así que son dos diplomaturas que están muy buenas, una más general, si quieren profundizar en contenido, ordenar ideas, recién están arrancando, arrancamos de 0 y ahí terminamos en 1000, o sea, 0 a 1000, todo completo, la verdad que es el combo. Son 5 módulos de 4 clases sincrónicas y 4 asincrónicas cada uno, así que en total son unas 100 horas de cátedra. Así que están, digo, si les interesa aprender un poco más, informarse,
digo, también tienen ese espacio. Un momento publicitario acá, digo, por si alguno más metió alguna pregunta en el chat, pero veo que no. Pueden levantar el micrófono Pue- también. pue- Puedo Sí. plantear un temita que yo creí que estaba en la web de la ONG, que es un tema, es decir, así como te atacan porque Bitcoin es joda, porque, bueno, etcétera, todas las razones por las cuales la gente dice, estás loca, no tenés nada que hacer, etcétera. Uno de los aspectos que se cuestiona acá en particular es el aspecto ambiental. Y yo creí que en la web aparecía en alguna pestaña, no encontré, capaz que soy yo la que no encontró. Consulté hace un tiempo con Guzmán Pintos, el de Luxor, y me pasó unos materiales muy buenos, y me parecieron aportadores, no sé, aportantes, bueno, eso, aportó pila. Y me parece que está bueno, no sé si les pica por ahí, incluir eh, algún cachito para justamente disipar dudas, disipar esa cosa de, "Ay, acá se chupan toda la energía, nos hacen mierda, no sé qué", bueno, todas esas cuestiones que está bueno, por lo menos yo he tenido que dar peleas al respecto, Sí, porque bueno, estoy vos en estás temas, más en el ámbito de ambientalista, así que entiendo que claro, también es mucho más cercano, ¿no? Para los que no saben, Anaid se dedica particularmente a educación en el ámbito medio ambiente. Así que, va, educación y trabajo, ¿no? En ese ámbito. pero Entonces, me pegan fuerte, sí. sí, no, lo entiendo y sin embargo, te hago una pregunta. ¿Cuánta crítica has leído sobre el impacto ambiental de la inteligencia artificial? Pregunta sencilla, ¿eh? ¿Cuánta crítica has recibido y leído y tenido que defender sobre el impacto ambiental de la inteligencia artificial? Creo que en este momento mucha gente está como sobrepasada por dónde va y a dónde va, y por Está bien, eso pero quizás no, no se hacen tantas preguntas, pero está bueno lo que planteas, está o bueno. sea, sobre lo que entiendo que me da valor, no cuestiono. Sobre lo que dudo que dé valor, ahí cuestiono. Pero la verdad es que la inteligencia artificial y los centros de cómputo de inteligencia artificial, equivalente a los centros de cómputo de Bitcoin, seguramente, y el camino de energía que van a consumir es infinito más, y el calor que van a generar esas máquinas, que encima son GPU, ni siquiera son ASICs, que yo, que probablemente mucho más. Y yo no escucho mucha discusión sobre, che, mirá la energía de la IA, porque lo llegás a tirar. Y dices, pero vos sos boludo. O sea, mirá todo lo que hacemos con esto y te estás cuestionando por la energía que consume y el impacto ambiental que hace. Seguramente vendrán en su momento, pero objetivamente, prácticamente nadie te lo pregunta y te lo cuestiona. Y es No, una además se cuestión está usando, de visión de qué valor genera ese consumo. No es un problema de consumo, es un problema de utilidad de ese consumo. Y la utilidad, el que la paga es el que decide qué utilidad le da. Pero después la gente, y que libremente puede expresar eso lo que quiera, desde el sillón, o desde la acción, Greta Thunberg, ¿verdad? Desde la acción. Este, eh, puede opinar también lo que sea sobre cuánto le parece útil que eso suceda, ¿no? Y quizás es súper útil usar el dióxido de carbono y después hay una discusión de que eso no tiene que pasar y entonces, bueno, el mundo cambia hacia ese camino también. Digo, todo es válido, toda discusión es válida. La realidad es que casi todo se centra en cuán útil es esto. Sí, genero dióxido de carbono, me afecta el ozono, pero mirá el valor que estoy generando acá, qué sé yo, y ese valor en realidad es destructivo, bueno, no lo sé, es toda el mucha petrodólar también, discusión. ¿no? Pero sí, interesante. No, el tema de la emisión del dólar o de toda la moneda fiat, ¿no? Es un ejemplo que a veces trato de ponerles por delante, este, pero no, los aportes de Guzmán fueron muy importantes porque, bueno, te da puntas académicas, además, con links y eso que en ese momento me parecieron re importantes. Por eso lo consulté, porque dije, mira, me están bombardeando y no Sí, tengo respuesta porque no sé cómo pero funciona la vuelvo a minería. esto. Hoy con la IA, con el crecimiento de la IA, es bastante fácil llevarlos.
a entender por dónde venía la preocupación. Porque todos entendemos que la IA es súper valiosa y todos entendemos que debe consumir un montón de energía. O sea, digo, ¿sabés que son centros de cómputo? Sí, sí, son centros de cómputo. Y que se están poniendo cientos de millones. Sí, sí, se están poniendo. ¿Y por qué no me estás preguntando por esto? No, porque la IA es valiosa. Ah, entonces no me estás preguntando. No te estás preocupando por la energía. Lo que realmente te estoy diciendo es que Bitcoin te parece valioso. Es otra discusión. Dejemos de hablar del tema de energía. Hablemos de si Bitcoin es valioso o no. Y entonces ya vas al espacio de TCT quizás un poco más cómodo decir por qué Bitcoin es valioso. Eso. Buena discusión. Ahí My iPhone pregunta si están familiarizados con minar criptomonedas y utilizar el gas de venteo para ello. ¿Cómo lo ven? Dice, creo que Tech Petrol lo está haciendo con una empresa de Silicon Valley en el sur, Unblock. Mucho que... Argentina lo hace, YPF Energías, Gas Venteo. Anaid comentó Guzmán Pintos de Luxor que también hacen, No eh, usan en, a- justamente en energía de algún caso venteo. hacen de Venteo también. Eh, no hay opinión. En algún punto uno puede decir, bueno, sí, prefiero que se haga con energía. O sea, prefiero que se haga con residuo, ¿no? Porque el venteo es un residuo de un proceso. Hago exploración de petróleo y me sobra este gas. Este gas, envasarlo tiene un costo, pero es mucho más tirarlo al aire y que ya está. Y ese tiene un gas metano, butano, otra cosa que afecta más a la capa. Entonces, si eso en vez de hacerlo, o sea, el flaring es porque lo queman, ¿no? En vez de hacer eso, lo introduzco en un nuevo proceso, quiere decir que esto mismo que antes generaba y que generaba directamente pérdida, ahora es, genera más valor todavía. Eso que era un desperdicio, ahora genera nuevo valor, que es generar Bitcoin, que no sé yo cuánto, y aparte reduce la emisión nociva de gases. Entonces, obviamente que el de venteo es genial, ¿sí? Y también es genial el de energía eólica y el de energía solar a la larga la minería no es un proceso de Bitcoin, o sea, es un proceso de Bitcoin, pero no el negocio de la minería. La minería es necesaria para Bitcoin, ahora el negocio de la minería es independiente de Bitcoin, es un negocio. Entonces, harán y utilizarán lo que económicamente les resulte lógico. No creo que haya muchísimos que hagan venteo solo porque es más ecológico, porque seguramente el número les cierra bien. Y lo mismo con el que hace con agua. Ay, no hago por agua porque soy bonito. Sí, soy bonito porque quizás me alimenta el mensaje de lo que quiero decir, pero el número me cierra para hacerlo con agua. Y el que lo hace con petróleo, es un maldito porque hace con petróleo. Sí, yo te entiendo, pero el número le cierra dentro de eso. Y la verdad que la exploración de petróleo se sigue haciendo, se sigue haciendo porque en realidad hay gente que consume. Todo esto es válido, pero de vuelta, son discusiones que van un poco más allá de Bitcoin. Ambientalistas y qué sé yo, que no son el ámbito donde nos metemos nosotros. Y sin embargo hay, por ejemplo, todo un camino y todo, esto sucedió hace 3 años, creo, cuando Elon Musk se metió, y sí creo que fue hace 3 años, en toda esta discusión, donde él dijo, bueno, Tesla va a volver a aceptar Bitcoin el día que la minería de Bitcoin sea un 70%, por lo menos un 70% verde, y entonces hubo todo un movimiento hacia ese lado y una concientización de la importancia de eso y qué sé yo, y qué sé yo. De vuelta, no importa lo que diga Elon, lo que importa es la acción. Ahí toma una acción y pone energía en lo que él piensa, en lo que él cree, y después no es que porque él dice, no, es porque la Es el comunidad puede greenwashing. libremente decidir qué hacer en torno a eso. Está el greenwashing, también es un por eso a veces se pone la etiqueta ambientalismo y se abarca un montón de gente y no estamos todos en eso. Sí, Ojo, porque además hay muchas alternativas para supuestamente mejorar y es mentira. Es negocio. Y el a la greenwashing es larga uno es de los negocio. negocios. Y sospecho que Elon va por ahí, ¿no? Porque no sé, Quizás no sé cuánto sabe realmente de esos sabe mucho temas. de muchas cosas, pero no sé. ¿Eh? Sabe Claro, mucho de no, muchas cosas, pero no sé, no sé, no, no. No no, puedo no tengo saber, idea. era la No, ética individual, de vuelta, es como, y te puso plata Piruli. Yo sigo diciendo lo que pienso, digo. Pero la plata es genial, me da plata para que siga diciendo que me parece que es un gil. Ok, no, pero no te das cuenta que está Willy Redondo. Y lo hablo a veces con mis hijos y con mi señora. Yo soy responsable de lo que digo y lo que hago. Lo que diga y haga la otra persona ya no es mi responsabilidad. ¿Sí?
Entonces, o sea, yo llego hasta donde, hasta mi acción, ¿está bien? Pero el otro, ¿no ves que cuando vos decís, ok, esa es su responsabilidad? O sea, esa es su ética y su moral, y yo no soy responsable de eso. O sea, yo te digo lo que yo hago, ¿sí? Y lo que yo pienso y cómo pienso y cómo... Pero bueno, pero es más filosófico, porque bueno, pero no ves que tu acción genera tal reacción, entonces si vos no la hicieras, no la generarías, entonces tenés consecuencia de tu acción y sí, obvio, está bien, pero también quiero un mundo que haga cargo responsable cada uno de sus decisiones y sus acciones, bueno, en fin, no importa. Te agradezco porque está bueno para esto, intercambiar, escuchar, aprender, que es lo que decías, ¿no? O sea, no tengo por qué estar cerrándome a una mirada, por eso planteo, los temas que planteo no es que yo piense una cosa u otra, sino que planteo como diciendo, hey, ¿vamos a hablar de esto? Porque ¿O el han hablado de proceso, esto? la inteligencia y el proceso de aprendizaje viene de cuestionar, ¿no? Eso. Punto, y de A veces alimentarse lo de... que vale es una muy buena pregunta, más que la ¿Eh? respuesta. A veces la ¿Qué pregunta, cosa? a veces la Sí, pregunta es más valiosa que la respuesta. Pero cuando el hay que proceso, saber preguntar, hay porque que la saber pregunta te puede preguntar. disparar pensamientos, un montón de ideas, un montón de respuestas. Y uno elige una respuesta. Pero el proceso de pensar en todas las respuestas posibles. Pero bueno, ya no estamos aprendiendo filosóficos sobre métodos de aprendizaje y didáctica que están Hay otra un, charla. hay un proceso que se llama el proceso socrático, ¿no? Y el socrático, la formación socrática, que en realidad nunca lo hemos hecho desde la ONG y hay grupos de Bitcoin que hacen socrático, ¿no? Es más, en México la casa Satoshi hace el proceso socrático, donde en realidad el moderador, es como que no hay un docente, hay un guía, ¿no? Que tira un tema y el tema solo va sobre las preguntas y las reflexiones de ese grupo, ¿no? Entonces, o sea, no, y nunca hay una respuesta, hay otra pregunta. Entonces vos preguntás y te hago a vos buscar una respuesta sobre esa pregunta. Digo, hay muchas formas de aprender y de construir conciencia, conocimiento, pero siempre desde la acción, no desde la inacción. Eso está bueno. Creo que eso va a quedar así como de la charla de hoy, del spin-off. Bueno, no sé qué les parece si ya lo damos digo, le vamos dando ahí una redondeada de cierre a la sesión de hoy, al programa de hoy, el episodio, ya no sé ni, ya le perdí la cuenta, el número de Le, episodios. le aflojamos a Rodo para que disfrute la vuelta. Sí, sí, que descanse, que baje a tierra, Siempre me sin cruce pregunto, relojes. a veces no, insisto, no entiendo por qué me invitan, pero porque digo, no doy una Ah, yo charla sobre tampoco. nada, No, no ¿eh? doy charla sobre nada, es como charlo y reflexiono sobre cosas, pero no es que no les enseño nada, simplemente, no sé, pero bueno, a mí me divierte. Ah, pero es divertido. Por algo te escuchamos con gusto. No jodas. Y lo sabes. Vos decís No que sí jodas. y venía a dar la charla, listo. Ya resolvimos todo. Además, atrapás en la charla. Todo lo que vos has estado, estamos así pendientes. No es Bien, joda, no es bien, fácil. Y te perdés. lo he dicho varias veces, y son los años. No, no son los años. Es los Hablo años con más. entusiasmo, con amor y con pasión, pero Y bueno, y, Por eso y- estamos acá. no porque Es digo, entiendo. eso. información No sé puedo. por qué te invitaron, pero nosotros vinimos porque alguien que se le chifló te invitó y casualidad vinimos. A ver, ahí Vamos por lo queda mismo. Acá de información vos podés encontrar en un libro, el manual te puede explicar muchas cosas, podés buscar hoy tenés la inteligencia artificial y buscas información en todos lados. Pero lo que es valioso de las personas es que te transmitan su pasión. Hay un profesor digo, Walter, para mí, un genio, Walter Sosa, dijo, a mí dice, me podrán querer competir en muchas cosas, pero mi experiencia en este tema, digo, es muy difícil que me superen cuando tengo 30 40 50 años investigando sobre este tema. Pero si a alguien le apasiona mucho una cosa en particular, por ahí su pasión me puede ganar. Porque la pasión es lo que hace dónde dedicamos el tiempo, dónde ponemos acción.
Está bueno. Así que la pasión es lo que vale, porque si hablamos, ¿qué es lo que tracciona la acción, Rodo? Nos ponemos Ujú. filosóficos en comunidad, ¿no? Es Es la eso. pasión por esto. Y quizás en lo que es comunidad y construir comunidad, lo que vale es la pasión de las personas por lo que estamos haciendo. Y Bueno, hacerlo quizá voluntario, interesante eso, sí. hacerlo de forma voluntaria, de honor, digo, el motor es la pasión. Ujú. Y no me voy a meter en la raíz etimológica de pasio y toda la cosa, pero digo, va un poco por ahí, digo, es meterle sangre, proof of work. Eh, así que más que valioso que, que nos compartas tu sentir. Gracias por sumarte, Rodo. De nuevo, muchas gracias por este rato. Gracias a todos los que se sumaron hoy. Y si están mirando el video ahora en grabado en diferido, gracias por haber visto el video hasta acá. Y bueno, nos vemos en el próximo encuentro que va a ser en abril. Así que, bueno, síganse sumando a las charlas. Digo, quienes vienen siguiendo la seguidilla, digo, hay más charlas todos los jueves. No, va a ser el segundo y tercer jueves de abril. Nos vamos a tomar el feriado del primer jueves. Así que segundo y tercer jueves de abril vamos a tener charlas. Va a haber un taller de billeteras y va a haber también una charla sobre blockchain. Ahí Diego Urpegui nos va a contar sobre la blockchain algunas transacciones épicas que hubieron, así como mostrarnos, hacer un poquito de trazabilidad y mostrar ahí qué pasó en la blockchain, cómo la historia quedó guardada, cómo esos eventos, así que ver un poco más ahí, tiene cositas interesantes para mostrar y traernos y revisar. Así que gracias por sumarse hoy, gracias Rodo de vuelta, y gracias a todos y nos vemos en la... Gracias. Hasta luego. Gustazo y Chau. Gracias, muchas gracias. felicitaciones. Hasta la próxima. Hasta luego.